Ya pasaron 36 minutos de las 6 de la tarde, temperatura comienza a descender a poco, 23 grados 8 según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. Solo seguimos en esta hermosa tarde de viernes. Igual está especial para tomar una cerveza. Sí. La verdad Sí. que está linda. Y vamos Sí, a sí, estar sí. hablando... Por ejemplo, en Sala ¿Ah, sí? 88 esta noche se puede tomar esa cerveza. Por eso me gusta Exactamente. compartir ¿Viste? con ustedes la Vamos a tarde. tirar La un verdad centro, que- entonces te la pongo en el ángulo. No, es muy Nosotros buena, para- es buena. Estás picante, Cabezazo al te ángulo. agarra, No, la la agarra. agarra, sí, está bien. Las empanadas más ricas y la cerveza más fría en Sala 88. Hoy show de stand. Exactamente. En Pero- French 8:45 como cada viernes, segundo viernes del mes. Ahí está. Pero hoy estamos en modo profe. Hoy estamos en modo profe, por un momento me traicionó el ego del artista. Sí, estamos en la víspera del 9 de julio y la verdad que está bueno hablar una vez más de eso porque pasaron cosas en esa época, estaba todo era un gran lío, un gran quilombo, la política rioplatense y había que tomar decisiones, había que tomar el toro por las astas y decir, bueno, ¿qué somos, qué queremos hacer con esta revolución que empezamos en 1810? Claro, pasa que por ahí uno se pregunta, la revolución empezó en 1810, pero ¿por qué tardamos Bueno, 6 esa es años? la pregunta, Ah. y ahí viene lo que yo siempre digo en este espacio, es que la historia es una política de la historia, y la cuestión era ahí netamente política. Y esa dilación de 6 años entre 1810 y 1816 tiene que ver con eso. Había que tomar una decisión que era 100% política, y decir, ahora que las papas están quemando mucho más en Europa, porque en Europa lo que estaba pasando era que la Santa Alianza, que era una unión, una coalición de reyes católicos que habían vuelto a sus tronos Ujú. en la Europa de los estados nacionales y de las monarquías absolutas, habían recuperado sus tronos, entre ellos Fernando VII, el rey de España, y que iban a la reconquista de sus colonias. O sea que acá había que tomar una decisión, si era bajar la cabeza y decir volvemos a ser súbdito del rey, o encarar de lleno la revolución, patear el tablero de una vez por todas y bancarse la guerra que vendría, ¿no es cierto? Ujú. Que ya había empezado de todas maneras. Entonces, lo que yo quería rescatar hoy es la relación de todo lo que nosotros estudiamos en la escuela de esa época, porque a veces se nos da eso como compartimentos estancos, se nos dan como cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Claro. Lo estudiamos a San Martín por su lado, lo estudiamos a Belgrano por su lado, que el primer triunvirato, que la primera junta, y de repente aparece como una flor, generado por espontaneidad el Congreso de Tucumán y la Declaración de la Independencia. Y eso no es así de ninguna manera, como nada en la historia. El asunto es que, por ejemplo, Belgrano y San Martín estaban desesperados para que se declare la independencia. No podíamos estar seguir siendo unos insurrectos, deberíamos pasar ya a ser un pueblo en busca de su libertad, digamos. Claro. Esa era la idea. San Martín estaba, se carteaba, se mandaba, tenía contacto epistolar semanal con el diputado, por ejemplo, por Mendoza en el Congreso, y le exigía que por favor de una vez por todas declaren la independencia. Algo que está bueno. Que O sea, nosotros tenemos que saber que mientras está pasando lo del... Como los dibujitos que mirábamos cuando éramos chicos. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, bueno, mientras pasaba lo que pasaba en Tucumán, San Martín está preparando el ejército de los Andes en Mendoza. Y le dice a Godoy Cruz, al representante de Mendoza, por eso se llama así el equipo de fútbol de Mendoza, Buen detalle ese. a Godoy Cruz le dice, ánimo, que para hombres de coraje se hicieron las grandes empresas. Es el texto que se puede ver en una de las cartas. San Martín, ¿cuándo cruza los Andes? ¿En qué año? San Martín cruza los Andes en el 18. En el 18. En el 18. Estaba en pleno armado entonces. Exactamente, todo. claro. Y bueno, también hay que pensar lo que estaba pasando en Buenos Aires. En Buenos Aires había un gobierno, un poder ejecutivo que tomaba las decisiones de todo el virreinato o las provincias unidas del Río de la Plata. Estaba Pueyrredón, de Juan Martín de Pueyrredón, de director supremo, y a él San Martín le pedía que le mande cosas para el ejército. Claro. Y también hay una carta muy linda, muy expresiva de lo que estaba pasando ahí, que Pueyrredón le manda a San Martín con todas las cosas que le pedía para el ejército. Mantas, comida, armas y qué sé yo. Pueyrredón le dice, no me pida usted más nada si no quiere enterarse de que amanecí colgado en el fuerte de Buenos Aires. O sea, era todo una cosa desesperada de falta de insumos, vamos a decir, o de cosas para el ejército, y de que
había rencillas internas también. Claro, digamos que en Buenos Aires las cosas no estaban tan... No estaban tan claras como para ayudarlo 100% a San Martín. Y Belgrano, que volvía de una misión diplomática, vieron que en la Argentina siempre cuando alguien se quiere sacar de encima a un político, a alguien que molesta, se lo manda a una misión diplomática Sí. a ser canciller en algún lugar o qué sé yo. A Belgrano, que no era ni un tonto, lo mandaron con esa intención, pero él, lejos de ir a no hacer nada o a viajar por Europa, se va y busca apoyo en Europa, porque lo que había que hacer era que políticamente, internacionalmente, reconozcan a las colonias que estaban intentando forjarse un país nuevo, una independencia. Él va y lo que le dicen allá es que mientras quieran acá poner algo parecido a la democracia o algún tipo de gobierno republicano, nadie los iba a reconocer en Europa, porque en Europa estaban en plena Santa Alianza. Claro. Ahora, y esto, digamos, no sé si te pasa a vos, Ana, o qué, pero hay una pregunta que te quiero hacer, Tato, Sí. si nos podés responder un poquitito. Pero, si bien dijiste que Buenos Aires estaba en un conflicto, no sabían si íbamos para acá o íbamos para allá, pero ¿por qué Tucumán? Bueno, lo que nos dicen siempre era que un lugar equidistante para que todos los representantes de las provincias pudieran llegar como en el centro del país. Okay. Eso por un lado es cierto. Geográficamente uno mira el mapa y sí, bueno, ahí. Tucumán está ahí. Porque tenían que venir los del Alto Perú, por ejemplo, la zona de Bolivia, que estaban representados ahí, no así otras provincias actuales de la Argentina que no estaban como todas las de la Mesopotamia. No estaba Corrientes, no estaba Entre Ríos, no estaba Misiones, no estaba Santa Fe, que fueron al congreso que hacía paralelamente un tal José Gervasio de Artigas en el Arroyo de la China, un lugar muy hermoso que podríamos conocer, que está en Entre Ríos, cerca de Concepción del Uruguay. Y en Buenos Aires lo que no querían era dar pie a que Artigas diga que ahí iban que Buenos Aires se quería arrogar la representación, que era lo que todos sabían que pasaba. Entonces, como en un acto de no querer centralizar la revolución y de que había muchos opositores que dijeron a Buenos Aires no vamos, se eligió ese lugar para que vayan la mayor cantidad de representantes posibles al Congreso. Otra vez, por eso dije hoy que era toda una componenda política para que la cosa saliera lo mejor posible. Y de hecho, el primer objetivo, que era la declaración de la independencia, se pudo hacer. Pero hay algunas cosas del Congreso que no se saben. Por ejemplo, esto de que todas las provincias estaban representadas, ya dijimos recién que muchas, o algunas muy importantes, como la de la Mesopotamia Argentina, no estaban. Pero estaban otras que no son ahora provincias argentinas, que eran parte del Virreinato del Río de la Plata y que ahora son parte de Bolivia. Entonces, que vinieron a Entonces Tucumán. digamos que no se puede hablar de una conformación de país como conocemos hoy Argentina. Era la pero, génesis del país, se estaba forjando y había cosas que no estaban todavía claras. Pero esto, digamos que estaba esa idea de patria grande. Estaba esa idea de patria grande, que era la que defendían San Martín y Bolívar, con la que Belgrano estaba de acuerdo, y que se trata de hacer en el Congreso de Tucumán con una propuesta que motivó la burla de muchos diputados, sobre todo los que estaban representando a Buenos Aires, que es cuando Belgrano viene con una propuesta de que sea un rey inca el coronado como rey del Río de la Plata. Porque monarquía era lo que se usaba en todos lados, entonces había que ser monárquicos. Algunos por ahí los criticaron a San Martín y a Belgrano porque estamos buscando independencia, estamos buscando salir de una monarquía y poner otra monarquía. Lo que pasa es que eso es lo que había que hacer en ese momento, políticamente, pero ellos con muy buen tino dicen, pongamos un rey inca. ¿Quién era? Eso también está para mí me parece delicioso. Era el hermano de Tupac Amaru, el postulado por Belgrano, era nada más y nada menos que el hermano de Tupac Amaru, que había sido parte de la revolución de esa revuelta indígena en el Alto Perú, donde lo habían descuartizado a Tupac Amaru. O sea, por supuesto que le dijeron, ¿qué es esto? Monarquía en hojotas, la dinastía del chocolate, le dijo un congresal porteño a Belgrano cuando él viene con esa idea. La monarquía está escrito, está en el diario de sesiones, digamos, del Congreso. Este señor le dice la monarquía del chocolate, por supuesto con una visión muy, muy racista y denostativa de los pueblos originarios.
Tato, para ir cerrando, digamos, ¿cuál es la idea del pensamiento que hoy tenemos que tener o que mañana tenemos que tener, digamos, cuando hablamos de la independencia argentina, el 9 de julio? Eso es muy, muy opinable. Para mí es primero la de la patria grande, la de que hay que mirar hacia América y no hacia Europa, de que esa era la idea del momento, por ejemplo, con esto que acabo de decir, de que ellos proponen a los pueblos originarios, a un descendiente de los pueblos originarios como rey. Para mí la independencia está en revalorizar la política criolla, a la que hace mención muchas veces Arturo Jauretche, por ejemplo, y no estar tratando de copiar lo que pasa en otro lado. Eso para mí es la mayor señal de independencia que podemos tener, es la de mirar para adentro. Y después sí relacionarnos con el mundo, pero estar en contacto con lo que pasa acá y no tomar modelos ajenos, digamos. Sí, la verdad que eso es lo principal también, conocer la historia de nuestro país, de nuestra Argentina, que tiene tanto, la verdad, y también tantos datos curiosos que nos trae Tato, que la verdad que es muy interesante. Pero si les parece, chicos, vamos a escuchar un poquito de música, en este caso una cortesía